¿Sabías que el deseo de querer estar comiendo todo el tiempo tan sano en realidad no lo es? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que todos muy bien. Nosotras muy contentas de estar nuevamente en este día en el podcast de Bien Nutrir. ¿Qué tal, Moni? Hola Yare, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, también encantada de hablar contigo de este tema tan interesante el día de hoy. Otro de los temas que escogimos para pues estar debatiendo un poquito y sobre todo concientizar como todos los episodios de Bien Nutrir. Y pues el día de hoy es acerca de la ortorexia, Yare. Podemos decir un poco a nuestros amigos qué es y más o menos en qué consiste. Claro, este es un término que quizá muy pocos conocen, pero que muchos practican Así es, sin saberlo. ¿no? Entonces, así tal cual, la ortorexia se conoce como una obsesión patológica e irracional por comer sano y por la calidad de los alimentos. Y esto es muy significativo porque puede convertirse en una Obsesión. prioridad, pero puede convertirse en el centro de mucha gente, Moni. Y justamente como lo decías en un principio, sí es un tema también de nuestra cosecha, porque lo vemos, sobre todo yo entiendo que en tu caso puede ser menos, pero es bien común que la gente llegue y diga, no, no como pan porque tiene químicos, Ujú. no como miel porque está contaminada, ¿no? Yare, lo vemos creo que en todos lados, en la consulta como tal de los niños por voluntad, sabemos que no son así, definitivo sí, no es el grupo de edad que practique la ortorexia, pero los papás sí. Entonces sí tenemos un tema ahí importante porque la gente llega al consultorio diciendo, es que no le doy esto porque hace esto, no le doy tal alimento, no le doy pan, no le doy tortillas, no come gluten, no come cosas rojas, no come blanco, no soya, no esto. O sea, hemos trabajado con muchas cosas y con muchos grupos de alimentos, tú lo sabes, pero sí nos enfrentamos a este problema de manera muy común, tan común que por ello estamos el día de hoy hablando de eso, ¿no? Incluso compañeros o profesionales de la salud que también hemos visto que llegan a practicar este tema como si fuera algo muy normal. Claro, porque no sé realmente qué tan normal les resulte, porque sí hay una demostración de decir, no, no comemos pollo, ¿verdad que el pollo es muy malo porque tiene hormonas? Ujú. No, no comemos queso porque el queso es de la leche y hace daño e inflama. No, no comemos y entonces hay toda una serie de, o sea, una lista de alimentos que no son los más sanos. Y si bien nosotras hemos insistido a lo largo de este podcast en que nuestro consumo de alimentos se debe de basar en aquellos que son naturales, tampoco podemos caer en este extremo de no porque el agua con la que se regó, no porque ¿Qué es, cómo se alimenta ese animal? quien lo cortó no se lavó las manos, porque de verdad, o sea, como lo mencionaba en un inicio, ¿no? Como definición, es una obsesión patológica Ujú. en donde hasta esos pequeños detalles de ¿y quién lo cortó? ¿Y tenía las manos limpias? ¿Y quién lo envasó? ¿Y si estaba enfermo? Claro, o el empaque tiene las características, tiene el tamaño adecuado, o sea, de verdad hemos platicado con psiquiatras, o sea, psicólogos, psiquiatras especialistas en el tema que nos decían o que han mencionado que no está dentro de los desórdenes psiquiátricos Es- considerada esta parte de la ortorexia. Sin embargo, ¿hasta qué punto sí se puede considerar como un trastorno? Ujú. Pues tremendamente psíquico, ¿no? Psiquiátrico y que sí requiere de mucha atención. Muchas veces detectamos a estas personas porque llegan con nosotros a tener un plan excesivamente sano
y con todas las cuestiones que tú ya mencionabas ahorita, pero terminan siendo realmente pacientes de otro especialista y que nada tiene que ver con la nutrición. Claro, y si bien como tú decías, Moni, aún no está clasificado en este DSM-4 donde ya se incluyen trastornos de alimentación, sí resulta ser muy significativo porque incluso hay tamices y cuestionarios que se pueden aplicar a la gente para que tú les ayudes a detectar si tienen o no este trastorno ya de ortorexia. Y sí me gustaría, Moni, mencionar algunas Sí, de claro. las interrogantes que se hacen. Son muchas, hay 2 cuestionarios, pero solamente voy a mencionar el primero, que es como el más significativo. La primera pregunta es si se dedican más de 3 horas al día para pensar. En una dieta sana, ¿no? Ajá, o sea, no es ya para prepararla, ¿no? Que ya la cocina es como demandante, sino solamente pensar. ¿Y por qué dedican tanto tiempo a pensar? Justamente por estos detalles. Si le habrán puesto químicos y en el traslado del lugar de origen a donde me lo vendieron, se contaminó el camión, tenía ratas, o sea, piensan en todos estos detalles, Sí, ¿no? claro, y que los piensan en el día anterior o que gente que sí me ha contado que es que no dormí pensando en qué le iba a poner de menú al niño en la lonchera porque pues ya tenía suficientes alimentos rojos y no sé si ahora le agrego otro, pero cómo está procesado o de plano a veces las loncheras van. Así como tenemos los niños piqui que llevan una lonchera bastante acomodadita y todo, Ujú. bueno, acá está totalmente llena de alimentos que dices, ni yo comería tan perfecto y tan sano, ¿no? No, y aparte porque también está asociado a esta tendencia de nuevos alimentos que surgen y que, o sea, llaman mucho la atención y las semillas de hemp y la quinoa y las de sriracha, o sea, todo esto que de pronto hay mucha gente que ni siquiera sabe de qué le están hablando, ¿no? Ujú. Pero, sí, eso es la matcha, es lo mejor y no, o sea, sí es necesario que dediquemos tiempo y hagamos elecciones correctas, pero no podemos pasarnos un día entero en estar pensando, ¿no? En todos estos detalles de los alimentos. Entonces, esa fue la primera pregunta. La siguiente o planteamiento es preocuparse más por la calidad de los alimentos que del placer de consumirlos, Sí, Moni. por supuesto. O sea, tienes que preocuparte ahí más. Bueno, en este tipo de personas es mucho más lógico que se preocupen por qué le está aportando que si sabe rico. Claro. Que si lo disfrutas, que si no importa, ¿no? Puede ser algo que no se vea ni siquiera atractivo, pero Ujú. ellos decir es lo más nutritivo del mundo y lo puse y me lo comí, Sí. olvidándote de que pues nunca me ha gustado, pero bueno, pues me lo como porque sí. Sí, y además esta creo que es la principal diferencia que puede haber realmente con un trastorno de alimentación, ¿no, Moni? Porque ya en algún episodio que hablamos de los trastornos, donde hay una preocupación u obsesión constante por no subir de peso, aquí la preocupación y obsesión es por la Por el calidad aporte, del claro. alimento, o sea, si es bueno, si me lo como, me va a hacer daño, quién lo sembró, ¿Quién lo manipuló? ¿Quién lo ajá, empaquetó? ¿Quién? O sea, van más allá de solo preguntarme si es adecuado para mí, sí, sino que van por una serie de cosas que no podemos controlar. y aunque para muchos de quienes nos escuchen esto resulte poco creíble, de verdad que hay también mucha gente que sí se hace todo este tipo de planteamientos de ¿y por qué me lo voy a comer? Entonces sí es bueno que coma el huevo, pero no el huevo tiene bacterias. Sí, hay hasta temor, Las fresas ¿no? no, porque Sí. tienen
y demás, no. De hecho, las personas ortoréxicas se niegan a comer fuera de casa. Usualmente tienen ese conflicto de no como más que en mi casa, porque en el restaurante o en otro lugar o en la casa de mi vecinito o en mi amiguita que me invitaron, no tienen el cuidado, seguramente no lavan las verduras, no las desinfectan y prefiero evitarlo. Entonces son personas que también se aíslan socialmente y que tienen un problema tremendo con esta parte de la socialización y por ello también se les ha llegado a considerar un trastorno psiquiátrico o parte de los trastornos de la alimentación, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, esto que mencionas del aislamiento social, Moni, está dentro también de este grupo de preguntas, ¿no? Que se hacen y prefieres comer en casa o salir y en el momento, no, yo siempre en mi casa porque no sé, y después del COVID esto todavía se acentuó Claro, más, ¿eh? sí, o sea, nosotros lo veíamos, ¿no? Cómo vendían la comida totalmente empaquetada, sellada, como si fuera la NASA, como algo de que decía uno, eso, ¿cómo lo empaquetó? ¿Cómo lo van a abrir? O sea, está esto... Y la persona ortoréxica pues apenas lo ve como algo, una medida casi indispensable y piensa que pues va a ir a cualquier lado y es que me va a tocar la mosca en la sopa, es que seguramente los meseros no limpian los cubiertos como debe de ser, es que me voy a enfermar, o sea, ese pensamiento obsesivo de algo que esté exageradamente limpio, sano, adecuado, inocuo y que no tiene razón de ser. Claro, porque en la gran mayoría de restaurantes, entiendo que no pasa así en los puestos, por ejemplo, que encontramos en la calle, pero en los establecimientos hay un control de alimentos, ¿no? En donde desde las primeras entradas, primeras salidas, la caducidad, cómo se encuentra el color de la carne antes de cocinarse. O sea, sí se tiene, de hecho eso es por Obligatorio, por ley. norma. Sí. Pero Yare, lo preocupante es que sí lleguen las personas y que pregunten todo esto, sí me ha tocado ver, que pregunten todo y tú dices, bueno, yo creo que yo creo que viene En a control de supervisar el calidad. restaurante, es el del control de calidad y viene a hacer como su Checklist. checklist. Y no, es solo un comensal que está así de quiero ver el distintivo H, quiero ver todo. Digo, está bien, podemos exigir todo eso, hay cosas donde debemos exigir y todos buscamos un establecimiento pues adecuado, sano, pero recordemos que estamos hablando de que esto ya es un trastorno. Sí, y finalmente esta razón de no saber si yo como fuera, cómo están desinfectando los alimentos, cómo lo cuidan, es lo que lleva a que la gente se esté aislando, ¿no? Ujú. Y se estresen. Sí, es gente que vive así, con Estresada. ese temor, yo creo que es algo que impacta mucho porque así como hay un gran grueso de la población que no es consciente de cuántas veces come al día, de lo que se come, esta gente que se preocupa tanto porque ya lo tiene como un trastorno, la verdad es que disminuye su calidad de vida, porque entonces está centrando mucho su atención en qué me voy a comer, en qué le voy a dar de comer a mi familia y además es un círculo que también se va contagiando con estas Sí, claro, prácticas. fíjate que en los niños hay varios artículos que asocian el estrés con este tipo de prácticas. Hablábamos del podcast de Detox. Esto es algo muy similar. Son comportamientos totalmente erróneos y que sí llevan a los niños a que se estresen y a que generen que no quieran comer o que los momentos de la comida sean momentos verdaderamente difíciles porque ya lo asocian con que va a traer la comida, ¿no? Y se vuelven entonces, a lo mejor si no son niños con otro tipo de trastorno, sí podemos generar un niño picky, un picky eater, por ejemplo. Ujú. Sí, y son prácticas que se van acentuando mucho porque además de que se cuida qué tipo de alimento, cómo se desinfectó,
incluso en la elaboración de los mismos hay mucha atención y con qué lo voy a partir y cómo lo voy a cocinar y si con ese cuchillo ya se cortó un queso añejo que puede tener bacterias, ya no puedo entonces cortar con ese la lechuga porque seguramente se va a contaminar. Y si bien es cierto, en todos lados existe un riesgo de contaminación cruzada de alimentos, pero tiene ortorexia, o sea, definitivamente sí cuida muchísimo este tipo de detalles, de en dónde lo vas a picar, en dónde lo vas a cocinar, cómo lo vas a cocinar, qué le vas a poner. Y esa cuchara tiene metal, porque entonces el metal de la cuchara con la sal, Sí. o sea, de verdad, o sea, eso es algo que pasa y porque lo vemos en consulta. Y aparte esto lleva a que tengan después lo típico de un trastorno de la alimentación, que es este sentimiento de culpa, de por qué cuando rompen ese esquema o comen en otra casa o optan por otro tipo de alimentos, como ahora viene el conflicto de decir, ya me salí de mi esquema porque lo hice, a ver si no me enfermo, o sea, empiezan esos pensamientos que no son nada positivos y que no ayudan al esquema de lo que conocemos como una buena alimentación. Sí, y esta es una práctica que puede iniciar de manera muy inofensiva, ¿no? Como en esta transición de voy a dejar de comer carne y ahora voy a ser vegano o vegetariano, o alguna de las vertientes del vegetarianismo que ya mencionamos en algún episodio. O sea, en esta transición aparentemente que me va a llevar a una práctica que creo que es sana, puedo cometer estos errores de empezar a ser extremadamente cuidadoso en el consumo de alimentos que se tiene. Y al final, Moni, esto como muchas de las prácticas que hemos mencionado que se hacen de manera incorrecta, también lleva a estados de deficiencias nutrimentales. Es inevitable, ¿no? El que se pueda presentar esto. Entonces, de ahí la importancia de no cruzar esta línea entre comer sano, balanceado y equilibrado, cumpliendo las leyes de alimentación que hablamos en uno de los primeros episodios de la primera temporada, a ya llegar a este grado obsesivo compulsivo. Ajá, una cosa es informarte acerca de la alimentación que estás teniendo y sí preocuparte por el tipo de alimentos que comes. Pero como decíamos en uno de los episodios, tampoco tiene que ser caro, no tiene que ser inaccesible. Sí puedes leer muchas cosas de alimentación, pero asesorado por un profesional o incluso nosotros mismos. A veces compartimos información, compartimos artículos con nuestros pacientes, les damos información que creemos que es apta para el conocimiento que tienen y procurar solucionar sus dudas, ¿no? Esto debe de ser como lo adecuado, acercarte al nutriólogo y preguntar a un profesional qué es lo que se debe hacer. De lo contrario, pues ya sabemos todo, ¿no? En Google puedes poner cualquier cosa y decir, pues lo hago, lo practico, aquí dice que es sano, me vuelvo cada vez más estricto en lo que estoy haciendo, empiezan a experimentar con otro tipo de cosas y empezamos a entrar en temas de deficiencia, de alimentación, pues incluso hasta muy costosa para lo que tú quieres lograr, no necesariamente que sea un producto gourmet o altamente caro porque fue envasado en XY cosa, o cambiar toda tu vajilla porque tú la tienes en un material y ahí dice que lo más sano es que cocines con madera y o sea, no son conductas que tengamos que hacer y que sí las vemos que a veces se repiten, ¿no? Sí, y ahora que mencionas esto de los utensilios, también es muy cierto que este tipo de práctica de la ortorexia sí está más asociado a un medio que tiene pues más accesibilidad, ¿no? Porque en efecto los alimentos son más caros, porque
todos los insumos y toda la batería que se tiene que utilizar en una cocina, pues resulta también más cara. O sea, va a ser muy difícil que encontremos a alguien de bajos recursos con esta tendencia de la ortorexia a una persona que sí tiene mayores posibilidades porque lo va a empezar a practicar, ¿no? Porque Exactamente. él tiene el medio para conseguir eso. Pero también es algo que resulta muy caro e incluso como tú bien acabas de mencionarlo, como hoy día pues tenemos acceso a mucha información, Ujú. generalmente también en adolescentes que empiezan a practicar esto, se vuelven muy exigentes en lo familiar, Claro, ¿no? claro, Demandantes. demandantes, exacto. Incluso uno de los psicólogos de alguno de los artículos que revisamos mencionaba que este sentimiento de que, o sea, que todo este comportamiento tiene relación con diferentes áreas de la vida y que muchas veces la vida, sobre todo en los adolescentes, etcétera, es difícil de controlar. Entonces, al tú sentir que controlas la alimentación, Ujú. erróneamente piensas que estás controlando todas las otras esferas de tu vida. Entonces, mencionaban ellos que este era un punto importante para, pues para ponerle atención, para no seguir ahí. Y la otra parte, que al hacerlo como un ritual, se vuelve prácticamente como casi una religión el hacer este tipo de prácticas y que se olvidan de vivir o se olvidan de otras cosas. Y por lo tanto, cuando transgredes un poco los límites tan pues altos que tú te pusiste, vienen otro tipo de consecuencias con las que ya no es tan fácil lidiar. Ya no Sí, solo es un tema nutricional. sí, al final esto es algo que también se debe de tratar como los trastornos de alimentación empieza con un apoyo psicológico y psiquiátrico. Sin embargo, es más difícil detectarlo que un trastorno como una bulimia o una anorexia, Ujú. porque la gente tampoco lo externa tan Tan fácilmente. O sea, evidente. no te dice, no, no voy a tu fiesta de cumpleaños porque no sé si lo que me vas a dar de Si te comer, lavaste las manos ajá, o para sea, hacer el no, pastel. no te dicen eso, ¿no? Claro. Ni tampoco cuando llegas a su casa te dicen, bueno, esta lechuga, además de que es solamente de hidroponía y súper orgánica y la súper desinfecté, o sea, no te dan todo ese detalle, ¿no? Entonces, Así no es. siempre lo detectas de primera instancia. Generalmente sí ya es como más a nivel profesional, pero es bien común. Es difícil el diagnóstico porque tendrías que hacer muchísimas preguntas para que realmente y saber si la persona te las está contestando de manera honesta o no. Y como tú lo mencionas, tendría que ser en una consulta nutricional. Pero muchas veces lo que los llega a evidenciar es que este tipo de personas tienen un exceso de euforia y combinado con altos niveles de ansiedad. Entonces, Ujú. esto está ligado, por ejemplo, a que tienen muy altos los niveles de dopamina y muy baja la serotonina por el tipo de alimentos que consumen. Entonces, estos neurotransmisores, pues son los que ocasionan estos estados de repente muy ansiosos, de repente como más relajados, y son precisamente estas dualidades lo que lleva a que a lo mejor algún familiar, un amigo, como que se da cuenta de esto y pregunta, bueno, ¿qué te pasa? ¿O por qué estás así? ¿O por qué no vas al psicólogo? Y empiezan como a detectar este problema. Sí, es que se detecta esto. Sí, y además, como te decía Moni, es algo que se puede también contagiar muy fácil. Es decir, si un miembro de la familia Ujú. lo empieza a practicar, empieza a poner más atención en lo que se está comiendo, si la familia, o sea, es muy fácil que pueda caer también en ese juego. Y entonces ahora ya nadie come pan porque el pan tiene harina de no sé qué proceso, pero ya no tomamos jitomates porque los jitomates hace tiempo traían una bacteria Ni que, pollo porque les inyectan, ni ajá, la leche porque hace, o sea, empiezan a sacar un buen de alimentos que no deberían de ser
Y algo de los comportamientos como de mucho riesgo es que sí se empiezan a hacer psicóticos, en el sentido de que también son personas que ya no toleran la crítica. Uh-huh. Si yo te veo y digo, bueno, Yare, ¿por qué dejaste de comer la leche, lo rojo, lo blanco, lo verde? ¿Por qué ya no vas a mi casa? ¿Por qué ya no? Bueno, entendería, porque tú eres muy sana y yo no. Pero ¿por qué este tipo de comportamientos como que a lo mejor tú puedes reaccionar y decir, no, yo no los hago? O empezarlo a negar, o empezar como a... Entonces ya no busco a Mónica, ya no hablo con ella, ya no nada, porque ella ya detectó que yo tengo como algo. Eso es lo que tiende a suceder en los niños y en los adultos con este tipo de problemas. Y es lo que es todo no solo nutricional, sino es toda una cuestión social que debería de tenernos pensando en algunas soluciones. Claro, y siempre les vamos a insistir en una alimentación saludable, desde luego sin que caigamos en estos extremos, que es bien fácil llegar y que, pero al mismo tiempo, como lo acaba de decir Moni, pues es difícil de detectar cuando no se tiene como esta experiencia, ¿no? Entonces, el que les hablemos de este tipo de temas es para que todos pongamos mucha atención con las prácticas que tenemos, con la gente que está en nuestro entorno, y que si lo detectamos, pues también nos acerquemos y busquemos ayuda antes de que realmente se vuelva un problema más grande. Así es, Yare. Recordemos que pues lo mejor es prevenir, y si detectamos alguno de estos síntomas o de estos datos en alguien que está a nuestro alrededor, pues podamos acercarnos y apoyar y formar redes de apoyo, no solo, repito, en lo nutricional, sino con todos los profesionales que se requiera. Y bueno, por supuesto que tomar cartas en el asunto de evitar este tipo de prácticas. Así es, Moni, pues un gusto poder charlar contigo acerca de estos temas, y bueno, pues seguiremos por acá para brindar un poco más de información de otros tantos. Así es, Yare, igualmente un gusto platicar contigo. Gracias a todos por seguirnos escuchando y los esperamos desde nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, o en la consulta en el Sanatorio Florencia en la Torre 2, consultorio 605 en la ciudad de Toluca. Pues Moni y Yareli somos Bien Nutrir, y es un gusto seguir con ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Yare. Bye.